Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite Radio Sónica. Ganadora de los premios Éter 2008 y 2014, Mixcloud Award 2018, en la categoría Mejor Radio Centro y Sudamérica, por elección de los oyentes, distinción de Argentores en 2018, reconocimiento del Consejo Profesional de Radio, nominada al Martín Fierro Digital 2018 y 2019, declarada de interés cultural y social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Sónica. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 9 de la noche. Abrimos la puerta para que te asocies en este encuentro con los libros. Ernestina Mo ya está lista para disfrutar un espacio cultural en 3 vistas. Comienza así. Buenas noches, ¿cómo les va? Aquí estamos en la versión 88 de esto que hemos dicho en llamar en 3 vistas. Esta noche, una particularidad, tendremos 2 de nuestros colaboradores, a la señora Viviana Rosenwitt y también a Sebastián Tambuto, que nos trae de la mano a el corto de Esteban Cosi sobre la casa tomada y también el audio en la voz del autor del cuento, Cortázar. Así que esta noche espero que lo vamos a pasar muy lindo como siempre. También tendremos algo del libro Abrazos y la música elegida por hoy es el trío Los Panchos. Así que, amigos, dejo de hablar y demos inicio a este programa. Hernán, gracias como siempre. Musicalización a cargo de TC. Artísticas Radiales, bhpproducciones.com. Idea y producción Ernestina Mo. Operación técnica Hernán Gómez. Continuando con el libro Abrázame de Kathleen Keating, el abrazo es amor y alegría. Hoy nos vamos a referir al abrazo sándwich. El abrazo sándwich es una variedad menos conocida, empero una vez que usted experimente su calidez y seguridad, querrá compartirlo con frecuencia. Se trata de un abrazo para 3. 2 están frente a frente, el tercero en el medio, cara a cara con uno de los otros. Cada miembro exterior rodea la cintura del otro y aprieta. El del centro rodea con los brazos la cintura del abrazante que está frente a sí. Como alternativa, los 2 exteriores pueden abrazarse por los hombros y los 3 reunir las cabezas. Los cuerpos se tocan cómodamente. El abrazo sándwich proporciona al miembro del medio una especial sensación de seguridad, muy beneficiosa si está viviendo un periodo difícil y necesita apoyo adicional. El abrazo sándwich se presta para 3 buenos amigos, la pareja que desee consolar a alguien, padre, madre e hijo. El hijo puede ser pequeño, adulto o de cualquier edad intermedia. Arme usted su propio sándwich. Auspicia este programa Centro PEN de Argentina.
Nuestros contactos son email entrevistasen3@gmail.com, Instagram en3vistas. Y ahora en nuestro programa el segmento ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y nuestra agenda de hoy dice así: Editorial Monte Ávila subió la antología Mansión Nocturna de la escritora Mercedes Roffé, que ya oportunamente, si Dios quiere, el año que viene tendremos aquí en el programa de invitada, y la pueden bajar en https://monteavilaeditores.com/libros/mansión-del-medio-nocturna. Así que a no perdérsela. Después hay aquí un concurso, está en Letralia. Participa con un cuento de 4 a 8 páginas en el 8º premio Antonio Reyes Huertas de relatos cortos. La presentación del mismo puede ser hasta el 26 de marzo del 21. No se admiten los envíos por internet, o sea que es todo vía correo. Organizador, el Ayuntamiento de Campanario de Badajoz, España. Tiene un premio muy importante, así que quienes estén interesados, aquí fue el dato, mejor dicho. Y por último les quiero contar que nuestro queridísimo Mario Moscoso, que siempre nos visita, digamos que ya es parte del programa, comienza el sábado 12 y 19 de diciembre a las 17 horas su amada apuesta Ricardo William Shakespeare. Él y un portentoso elenco van a hacer la obra. Es la entrada gratuita y libre con reserva en la web del museo. Es en el Museo Histórico de Sarmiento, y para entrar tienen que ir al museosarmiento.cultura.gov.ar. La obra tiene dirección y puesta en escena del mismo Mario Moscoso, que si ustedes son un poquito memoriosos recordarán que la primera vez que nos visitó nos contó que estaba haciendo estos ensayos para el día del estreno. Así que desde acá le deseo lo mejor, porque es un excelente artista, y me imagino que, como siempre, muy bien secundado por un grupo de jóvenes entusiastas. En Tres Vistas queremos demostrar que leer es un placer que ennoblece y nos mejora. Le damos la bienvenida a nuestro columnista invitado. Hola Ernestina, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos con la última columna del año de psicoanálisis y literatura, donde digamos, en cada una hemos tratado de tocar algunos puntos sobre leer. Hemos hablado de los diferentes formatos, papel, ebooks, hasta audiolibros, si se quiere tomar como un nuevo formato al audiolibro. Yo tengo mis cuestionamientos al respecto. Cuenta la historia que en los comienzos era más habitual la lectura en voz alta. La lectura era motivo de reuniones. Hasta se decía que perseguía un fin pedagógico, porque pocos sabían leer y gustaban de escuchar narraciones. La voz del lector, la voz del escritor. Ahí sospecho que en ese cruce ya se pone en juego la interpretación, la subjetividad. Haga el bachillerato en 6 meses, vuélvase perito mercantil en 3 semanas, alcance el doctorado en 10 minutos y lea 50 libros por semana.
Así parecerá más piola, más inteligente, más informado, más y siempre más. Quizás esto pase por el ansia de recompensa inmediata que tiene la gente. A nadie le gusta esperar. Todos quieren cosechar aún sin haber sembrado, muchas veces por pura apariencia y otras por acumulación de saber y poder. Aunque no lo crean, la famosa lectura veloz entra en este circuito, de los que quieren darse aires de conocedores de literatura rusa sin haber degustado jamás un libro. Lo que en realidad quieren los lectores veloces es disfrutar de los beneficios de cada uno de esos libros sin invertir tiempo, ni concentración, comprensión, emoción, lo que en la jerga callejera diríamos sin pagar nada a cambio. Castoriadis decía que se es discípulo para no tener que pensar, y esta frase me pareció muy interesante para esto. Por ejemplo, el lector más rápido de Reino Unido es también el más veloz de Europa y demostró haber leído 1700 palabras por minuto. Nuestra época se caracteriza por la rapidez y la aceleración del tiempo, algo que podemos vivenciarlo a cada instante en lo cotidiano. A veces hasta se genera un desorden que rompe los enlaces simbólicos habituales, y también por eso podemos cuestionarnos cómo influyen el leer y las lecturas. La aceleración de la era digital, por ejemplo, y su consecuencia social, el replanteo de los ideales y las formas de acceder a la alfabetización, se abre un problema en el ritmo de las relaciones. Se disuelven lazos y se crean otros tipos de lazos nuevos. Tal vez porque la aceleración de la realidad se ha vuelto tan vertiginosa que es difícil sostenerlos. Mucho de esto está marcada por la rapidez de la tecnología. Pero no es cuestión de ponerse desde afuera de nuestro tiempo para criticarlo, sino saber usar a nuestro favor esos cambios. Apostar al sujeto lector es también apostar a lo subjetivo, a lo singular de cada recorrido, y no a las modas veloces del momento. De manera que aquel que no se sienta con ánimo de vivir la maravillosa aventura de leer, es mejor que se haga un cursito de lectura veloz. Bueno, espero que les haya gustado y que nos cuenten. ¿Qué prefieren ustedes? ¿La lectura veloz o la posibilidad de leer de cada uno a su tiempo? Los espero y seguimos la próxima. Muchas gracias, Viviana, por tu colaboración. Y creería que el tema da para más, así que te invito para el año que viene retomarlo cuando ya estemos acá en el estudio, porque entiendo que hay muchas formas de leer y así como de gustos, ¿no es cierto? Así que lo vamos a retomar. Gracias. Le damos la bienvenida a nuestro columnista invitado. Y acá con nosotros nuestro querido Sebastián Tambuto, que como les había dicho, hoy iba a abordar el tema del cuento de Julio Cortázar, La casa tomada. Muy buenas noches, Sebastián. Hola Cristina, ¿cómo va? Buenas noches, saludos a todos los oyentes. Bienvenidos otra vez a este espacio de entrevistas que bueno, hoy nos vamos a dedicar un poquito al cine, pero también a un personaje importante de nuestra cultura como lo fue Cortázar. Sí. Y bueno, me pareció interesante acercar este cuento que fue adaptado en cine en varias oportunidades. Contar que Casa Tomada pertenece al libro Bestiario, es el título del primer libro de cuentos que escribió Cortázar, publicado en el 51 por la editorial Sudamericana, y la obra utiliza por primera vez su verdadero nombre. Eso también es un detalle, dado que, según comentó en alguna entrevista, él ya se sentía seguro
de lo que quería decir. Según el propio autor, varios de los cuentos de vestuario fueron autoterapias de tipo psicoanalítico. Él dice que escribió todos estos cuentos como en un momento así de caos incluso. Sí. Yo escribí esos cuentos sintiendo síntomas neuróticos que me molestaban. El libro tiene 8 cuentos y el primero de ellos precisamente es el cuento que había elegido para hoy, que es Casa Tomada. Sí. El cuento narra como 2 hermanos son expulsados de su propia casa, esa casa familiar, por algo que se va apoderando de la casa y los va desplazando de a poco a lo largo de las diferentes habitaciones, ¿no? Esos caserones grandes, y terminan en la calle. Según Cortázar, reveló que el disparador para escribir este cuento fue una pesadilla que tuvo un día de verano y que inmediatamente al despertar se abalanzó sobre la máquina de escribir, la tenía cerquita de la cama, y textuales palabras de él, dice: yo soñé Casa Tomada. La única diferencia entre lo soñado y el cuento es que en la pesadilla yo estaba solo. Yo estaba en una casa, que es exactamente la casa que se describe en el cuento, que se vería con muchos detalles, y en un momento dado escuché los ruidos por el lado de la cocina y cerré la puerta y retrocedí. En el sonido estaba el espanto total. Yo me defendía como podía, cerrando las puertas y yendo hacia atrás, hasta que me desperté de puro espanto. Entonces yo me precipitaba a cerrar las puertas y a poner todos los cerrojos para dejar la amenaza que tenía atrás. Entonces durante unos minutos me sentí tranquilo y parecía que esa pesadilla volvía a convertirse en un sueño pacífico. Pero entonces, de este lado de la puerta empezó de nuevo la sensación del miedo. Era en pleno verano, yo me desperté totalmente empapado por la pesadilla. Era ya de mañana, me levanté, tenía la máquina de escribir en el dormitorio y esa misma mañana escribí el cuento de un tirón. Me pareció súper interesante compartir esto, ¿no? Sí, sí. Sí, además que... También es interesante decir que Casa Tomada expresa una sensación de invasión. Sin embargo, lo particular de este cuento refiere a la existencia de múltiples análisis. Eso también es interesante. Y algunos análisis incluyen elementos psicoanalíticos al sugerir que la casa representa en realidad para los hermanos el útero materno del cual no quieren salir por el miedo al exterior. Eso también es un análisis súper interesante. Sí. Y en uno de los, hoy vamos a tener más tarde un director de cine que se encargó de hacer una adaptación del cuento, que le dio un toque especial, porque también tomando esta historia de estos 2 hermanos, lo que hizo fue, en algún punto uno cuando la ve tiene como una sensación de alguna cierta relación media incestuosa entre los dos, que también le suma a este costado psicoanalítico. Pero vamos a parar acá, ¿te parece? Sí. ¿Y qué te parece si escuchamos del propio Cortázar este cuento? Perfecto. Bueno, ahí vamos. De bestiario, Casa Tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer, fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar, pensando en la casa profunda y silenciosa, y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día,
Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente le entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y 1 y 2 canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes que daban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living, de manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo, se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y el baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires era una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero. Vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación.
También lo oí al mismo tiempo o un segundo después en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo, recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años. Con frecuencia, pero esto solamente sucedió los primeros días. Cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo, a las 9:30, por ejemplo, no daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos, porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía: fíjate este punto que se me ha ocurrido, ¿no da un dibujo de trébol? Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen y Malmedy. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, ella tejía. Oí ruido en la cocina. Tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra.
Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta del roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?, le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. Y aquí volvimos luego de escuchar este cuento tan conocido pero tan particular. ¿No es cierto, Sebastián? Tal cual. ¿Y qué te parece, Ernestina, si hablamos un poco de las versiones cinematográficas? Que hay muchísimas. Yo conté más de 80 desde que está editado el libro, y porque también tiene un costado pedagógico y un costado de referencia en cuanto a la literatura latinoamericana. Sí. Pero me voy a referir solamente a un par de estas adaptaciones que hubo en el cine. Por ejemplo, en el 2002, la Universidad Pedagógica Nacional de Ajusco de México armó una versión cinematográfica como material didáctico para alumnos de secundaria, hecho en blanco y negro, con la particularidad solo en una parte de la imagen aparecen colores, pero solamente después todo el corto es en blanco y negro. Y también no hay diálogos entre los personajes, que eso también es interesante porque cada uno le va dando un matiz, ¿no? En el 2007, Lucila Presa, es una directora argentina, hizo también una versión que es interesante porque utiliza muchos primeros planos, mucho detalle, y eso también le da como cierto misterio mientras uno va viendo el cortometraje, que es un corto realmente fantástico y de suspenso en algún punto. Sí. En el 2015, Verónica Ortiz hace una versión, una chica que vive en Estados Unidos, una versión en inglés, que es muy interesante porque esa versión en inglés, con actores americanos, ¿no? Por supuesto, sí. La casa tiene un estilo a esas casas del sur de Estados Unidos, el estilo colonial victoriano, que también me pareció muy interesante rescatar en estas versiones que estamos hablando. Sí. Y están en YouTube, perdóname. Encontré, por ejemplo, este mismo año, con esto de la pandemia, por ejemplo, un grupo de teatro hizo Experimento en Teatro en Casa, una adaptación que hizo una mexicana que se llama Daniela Robles. También lo hizo en blanco y negro, y son varios actores en sus casas editados contando partes del cuento, que me pareció también interesante. Pero tenemos un invitado, y en el caso del día de la fecha vamos a estar hablando con Esteban Cosi, que nos va a contar, un director nicoleño que hizo esta adaptación y por qué, y bueno, un poquito de su historia, ¿te parece? Sí, ahora lo vamos a escuchar. Y decime, ¿qué te iba a decir? ¿Estas versiones se pueden llegar a ver en YouTube? Y casi todas, digamos, todas las versiones que fui comentando están todas en YouTube. Les recomendamos, por supuesto, que vean la versión que hizo Esteban Cosi, este director nicoleño, que es el entrevistado del día de la fecha, y que está dentro del canal de Juguetes Perdidos, pero después charlamos un poquito de todo lo que se viene, ¿te parece? Bueno, dale, muy bien. Bueno, contame, ¿y cómo va el proyecto Juguete Rabioso? ¿Qué tienen para el verano? Juguetes Perdidos están Juguetes Perdidos. Preparando para
el ciclo de verano. Para el verano estamos haciendo unos talleres que vamos a alargar en enero y febrero, esos 2 meses, un ciclo que tiene que ver el taller del espectador para ver cine dirigido por mujeres. Va a ser todos los martes a las 9:30 a 10:30 de la mañana. Bueno, después todo el material y toda la dinámica que venimos implementando con estos talleres online. Sí. Y bueno, estamos viendo si podemos sumar en este caso a los talleres gente. Son talleres que lo pueden hacer desde cualquier lado del país, incluso de Latinoamérica. Por eso nos costó darle toda la forma. Así que en los talleres que venimos dando ahora, esta semana termina el cine nórdico, hay gente de Buenos Aires que está tomando el taller, así que también es interesante, y gente del sur. Bien, Bueno, y decime, ¿podés pasar los aranceles por acá? Sí, totalmente. El taller son 4 clases, son 1.000 pesos. Hay diferentes formas de pago, es totalmente accesible. O sea, Sí. La idea es que la gente por un lado esté entretenida y bueno, y tener cierta remuneración por parte de esos horarios y esas horas que estamos de trabajo, ¿no? Bien, y contame algo que vos seguramente estarás al tanto. ¿Cómo es este año la versión del Festival de Cine de Mar del Plata? Y bueno, este año ya pasó el festival, Sí. terminó hace unos días y fue todo vía online. Fue un año distinto, difícil en lo personal, y creo que a vos te pasará lo mismo. Sí. La falta de José hace que el festival para uno sea distinto, y también con la noticia, fue un festival homenaje a Pino Solanas, para mí uno de los grandes directores de cine. Yo decía que Solanas, Subiela y Sorín, que es el único que nos queda vivo, son los súper fantásticos, porque son nuestro referente a nivel internacional y sobre todo latinoamericano importantes, sobre todo en las últimas décadas. Sí. Y bueno, este año falleció Pino justo unas semanas antes del festival, así que con algunos aciertos, algunos errores, pero bueno, me parece importante que se haya hecho. La gente tuvo acceso a buena parte del material, como la mayoría de los festivales que se estuvieron haciendo a lo largo y ancho de Argentina, ¿no? Donde muchas de las opciones han sido todas vía online, así que bueno. Fue digo que es como un festival puente, ¿no? Y veremos qué pasa en la experiencia. Veremos qué pasa. Bueno, entonces, vamos junto con el público a escuchar la entrevista que le hiciste al director del corto, Esteban Cosi, ¿te parece? Bárbaro. Y nosotros ya nos despedimos hasta la próxima vuelta. Chau. Un abrazo grande. Gracias, un cariño. Buenas, soy Esteban, el Colo Cosi, director de cine, director de fotografía, iluminador y fotógrafo. Bueno, soy de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Incursioné en esto de la fotografía allá por el año 2001 con el maestro César Bustos, un reconocido fotógrafo, hijo y nieto de fotógrafos de la ciudad de San Nicolás. Y luego rumbié para la ciudad de La Plata para estudiar cine. Bueno, en el año 2010, por una propuesta de la facultad, que había que adaptar un cuento fantástico, elegí el de Julio Cortázar, La casa tomada. Yo ya estaba viviendo aquí en San Nicolás y bueno, lo planifiqué, hice toda la preproducción aquí y lo filmé con los actores de acá de la ciudad y en locaciones de acá de la ciudad, con la producción de Juguetes Perdidos. Bueno, fue una planificación bastante intensa porque quería los lugares muy específicos. La adaptación era muy fiel al cuento, o sea, no se desviaba nada, ni siquiera los diálogos, ni una palabra, nada, así que quería que todo sea lo más exacto al cuento. Entonces lo habré planificado desde mitad de año y lo habré filmado al otro año, una cosa así. Y bueno, y después decidimos
proyectarla para los colegios, para los alumnos de secundario, y hicimos unas cuantas proyecciones en el auditorio municipal de la ciudad y en algunas que otras escuelas de barrio también, junto al escritor de aquí también, de esta ciudad, Juan Lucas Andrín. Entonces le damos la mirada más narrativa de parte de él, que quizás que la mayoría de los alumnos, al ser un cuento muy clásico ya, para las presentaciones en escuelas ya los alumnos lo conocían, y yo le daba una cierta explicación, por decir, o hablamos más de la parte fílmica, de cómo fue el rodaje, de cómo fue la adaptación llevada a la pantalla y demás. La verdad que fue un éxito bárbaro porque tuvo muchas repercusiones. Después los docentes me hablaban, me comentaban y adquirían también el material, el cortometraje para sus escuelas. Y bueno, en La Plata yo realicé unos cuantos cortometrajes, algún que otro videoclip, a modo muy académico. Después acá en la ciudad, que ya estoy hace 10 años, acá colaboré yo creo que con todos los directores de la ciudad, siempre en el ámbito de la cámara, en los roles, ¿no? de cámara y de dirección de fotografía y de iluminación, que es donde más cómodo me desarrollo. Entre ellos, esos directores, está Nicolás Balistreri, Willy Burrut, David Cordero, Tobías Lescano, Sebastián Tambuto, Luca Giugia, Marcelo Chanis, bueno, un poco todos los que somos acá en esta ciudad, los que nos dedicamos un poquito a esto, o nos queremos dedicar, o nos gusta, porque dedicarse ya sabemos cómo es en el ámbito independiente. Y bueno, como futuros proyectos, ahora estrenamos Hong Kong, hará un mes y medio, en el marco del Festival de Cine con Vecinos de Saladillo, dirigida por Marcelo Chanis, y ando con un par de ideas, una de un cortometraje que también va por el género fantástico, si se quiere. Está muy en pañales todavía, está recién en escritura, y un largometraje que hasta ahora yo nunca dirigí ningún largometraje, que se requeriría una producción bastante más grande, pero que está la idea recién, así que es para muy largo plazo. Y después, siempre en la colaboración con los colegas de acá, el proyecto que surja y que me quieran convocar, ahí estaremos. Muy buena idea esta que tuvo Sebastián Tambuto de entrevistar a Esteban Cosi, el joven realizador de una nueva versión del cuento La Casa Tomada. Así que Esteban, muchas gracias por participar con nosotros. Ya estamos llegando al final del programa y para despedirlo elegí Piel Canela de este trío tan maravilloso, Los Panes. Estás en Sónica, en el mejor momento del día, acompañado por Ernestina Mo. Mis queridos amigos, y así llegamos hasta aquí. La semana que viene, a la misma hora, nos volveremos a encontrar en esta casa, la www.radiosonica.com.ar, la más escuchada de todas las radios de Internet. Quiero agradecer a los colaboradores del día de hoy, la señora Viviana Rosenwitt, también a Sebastián Tambuto y por ende a Esteban Cosi, este joven creador que hoy nos ha presentado su corto La Casa Tomada. Espero que hayan tenido un lindo programa, que les haya gustado. Les deseo la mejor semana, ¿sí? Cuídense mucho, mucho, mucho. Y también, ¿qué les quiero decir? Que
La vida es una sola, todos lo sabemos, pero muchas veces en el devenir de todos nuestros problemas pasamos por alto lo linda que es la vida, pero también uno tiene que vivir y darse cuenta que la vida es muy corta, por lo que hay que disfrutarla a pleno. La semana que viene los espero. Ernestina Mo, quien les habla, les deja un gran beso. Gracias. Something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Llegamos al final de este capítulo. Nos reencontramos en la próxima para seguir contagiando a todo el mundo el amor por los libros. Hasta entonces. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite Radio Sónica. Ganadora de los premios Éter 2008 y 2014, Mixcloud Award 2018, en la categoría Mejor Radio Centro y Sudamérica, por elección de los oyentes, distinción de Argentores en 2018, reconocimiento del Consejo Profesional de Radio, nominada al Martín Fierro Digital 2018 y 2019, declarada de interés cultural y social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.